Hola, buen día. En el video de hoy vamos a hablar de 4 escuelas de psicología muy importantes. El primero es el conductismo, de segundo el psicoanálisis, de tercero la logoterapia y de cuarto la escuela gestal. Así que continuemos. El conductismo. Este surge por el hecho de que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva, es decir, que las personas no seguían las conductas que se esperaban. A continuación vamos a hablar de los personajes más influyentes en esta escuela. El primero es Wundt. Él estableció un laboratorio para estudiar el comportamiento humano. Este fue el primer paso para transformar la psicología en una ciencia experimental. El segundo fue Munsterberg. Él fue profesor de la Universidad de Harvard y publicó su libro llamado Psicología y Eficiencia Industrial. El objetivo de este libro fue dar una mayor participación de la psicología en la administración. Otro de los personajes influyentes del conductismo se llamó Harry Gantt. En 1908 él presentó una conferencia ante la sociedad americana, en donde pidió una política de enseñanza e instrucción para los trabajadores. Continuamos con Elton Mayo. Él fue psicólogo, profesor de filosofía y ética en Australia. Él buscaba analizar en los trabajadores los efectos psicológicos que se podían producir por las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Continuamos con Iván Pavlov. Él fue un filósofo ruso, su obra más conocida se llamó Reflejos condicionados. Él estudió mucho la secreción de los perros, la salivación, en qué momento se daba y cuáles eran las conductas asociadas a esta acción. Se basaba en que los organismos responden al entorno con los reflejos condicionados y no condicionados. El reflejo condicionado se da como un resultado del estímulo neutro sumado con un estímulo incondicionado. Y el reflejo no condicionado, en este ejemplo, es cuando el pedazo de carne genera una salivación en el perro. A continuación, Skinner. Él fue un psicólogo estadounidense, adquirió su doctorado de psicología en Harvard y se basaba en que en la psicología se podía controlar y predecir la conducta humana. Por ende, es pionero del análisis de la conducta humana. Uno de sus aportes fue la caja de Skinner. Esta se basaba en que una rata resolvía problemas y recibía unos estímulos del ambiente y tenía que responder a ello. El siguiente es Edward Thorndike. Él habla de la teoría del conexionismo, es decir, estímulo y respuesta. Él habla del aprendizaje como un ensayo y error. El siguiente es William McDougall. Él habla de los componentes del instinto y los divide en 3. El primero es el componente cognitivo, el segundo es el componente emocional y el tercero el componente comportamental. El siguiente es Clark Hall. Él utilizó un método hipotético deductivo y la metodología experimental cuantitativa. Así realizó un aporte a la hipnosis. Es decir, él se basa en la conducta, se basa en la teoría de la conducta, es decir, en los principios condicionales, y también hablaba en que el aprendizaje se realizaba cuando había una necesidad de supervivencia. La siguiente escuela es el psicoanálisis. Este es un método de investigación de significados mentales inconscientes. Está basado en la interpretación de las relaciones transferenciales de resistencia y deseos inconscientes. Nuestro principal influenciador en esta escuela del psicoanálisis es Sigmund Freud. Él habla del ello, del yo y del superyo, que más adelante se los contaré. En este momento les voy a hablar de los sueños y que hablaba Sigmund Freud de los sueños. Él dice que estos son manifestaciones del deseo que estaban en el consciente o en el preconsciente. Freud tiene unas teorías de la personalidad. Él habla que la personalidad humana es producto de la lucha de nuestros impulsos destructivos y de la búsqueda del placer, sin dejar de un lado los límites sociales como que esos como que regulan. Sigmund Freud también tiene unas teorías de la personalidad. Él habla que la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros deseos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar de un lado los límites sociales que ayudan a encontrar el equilibrio, a regular. El primer modelo de personalidad se llama topográfico. Este accede a ciertos contenidos, gran parte con el yo y con el principio de realidad. Se podría decir que se encuentra en el preconsciente. El segundo modelo se llama el modelo dinámico.
Este se produce en la mente del sujeto entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procurarían inhibirlos. La dinámica psíquica reguladora tiene como fin procurar que cada persona pueda desenvolverse y adaptarse en el medio social. El siguiente modelo es el modelo económico. Este es entendido como la energía que nos impulsa a buscar un fin determinado. La pulsión es el motor y la energía nos mueve. El cuarto modelo es el modelo genético. Este modelo sigue las etapas del desarrollo psicosexual y está caracterizado por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo. Así, el modelo genético se divide en 5 etapas. La primera es la etapa oral, que va de los 0 a los 18 meses. El foco de placer está en la boca, morder, chupar y besar. La frustración repentina se relaciona con una personalidad oral agresiva, el cual busca el placer siendo agresivo verbalmente y hostil con las demás personas. La segunda etapa es la etapa anal, la cual se da de 18 meses a los 4 años. El foco de placer es el ano, entonces se retiene y se expulsa. Este está relacionado con las personalidades retentivas o por el contrario, personalidades muy laxas. La siguiente etapa se llama la etapa fálica, que va de los 4 a los 7 años. El foco de placer está en los genitales. En esta etapa es muy normal, es muy común la masturbación. En esta etapa, según Freud, se resuelve el complejo de Edipo. Este complejo ayuda a estructurar la personalidad y sirve para aceptar las normas sociales. La cuarta etapa es la etapa de latencia, que va de los 7 a los 12 años. Freud habla de una pulsión sexual que se suprime al servicio del aprendizaje, para así facilitar una integración cultural del sujeto al entorno. La quinta etapa, la última, es la etapa genital, va de los 12 años en adelante. Aquí representa la aparición de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida a las relaciones sexuales. En esto se reafirma la identidad sexual. El último modelo de personalidad de Freud se llama el modelo estructural. Este se destaca por la separación de la mente en 3 instancias. Aquí retomamos lo que les dije del ello, el yo y el superyo. El ello es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos. Y por último, el superyo, el cual representa los pensamientos morales y éticos que adquirimos culturalmente. En la actualidad hay muchos psicólogos enfocados en la logoterapia. En Colombia destaca Efraín Martínez. Para concluir las teorías de la personalidad, Freud señala que todos estos modelos interactúan entre sí y hacen de la personalidad un conjunto dinámico y caracteriza el modo en el que cada persona responde a una circunstancia. La siguiente escuela es la escuela de la logoterapia. La logoterapia se enmarca en el análisis existencial. Es un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico que se centra en la búsqueda del significado vital ante el vacío de la existencia. Esta forma de intervención psicológica se desarrolló a partir de la filosofía existencial. La logoterapia fue desarrollada por Viktor Frankl, uno de los principales representantes del análisis existencial. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que nació en una familia judía y lo enviaron a los campos de concentración. Frankl consideraba que la existencia humana se dividía en 3 dimensiones: la física, la mental y la espiritual. Según él, el origen de las alteraciones psicológicas de la falta de fortaleza es en la dimensión espiritual, así como en el sentido de vida. El objetivo de la logoterapia es ayudar a que el cliente dé un significado a su vida. Para ello, Viktor Frankl decía que la logoterapia debía de utilizar las siguientes técnicas. El primero son los diálogos socráticos. Consiste en desafiar las interpretaciones que hace el cliente de distintos sucesos, es decir, un sistema de creencias, a través de preguntas basadas en la lógica. La segunda técnica es la técnica de la desreflexión. Algunas personas presentan una atención excesiva a sus metas o sus problemas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Frankl denomina el primer caso como una hiperintención y el segundo como una hiperreflexión. La técnica de la desreflexión consiste en redirigir esta atención de un modo adecuado y funcional. La tercera es la confrontación. La confrontación es una técnica básica en la psicoterapia en general.
Se trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes de modo que puede ser consciente de ellas y así modificarlas. Y la cuarta es la intención paradójica. Se pretende que el cliente provoque intencionalmente aquello que teme, de modo que se genere una contradicción lógica, muchas veces hasta humorística. En la actualidad hay muchos psicólogos enfocados en la logoterapia. En Colombia destaca Efraín Martínez. Por último, la psicología de la Gestalt. Vamos a hablar de los tres iniciadores de esta corriente. Empezamos con Wertheimer, el cual postula que percibimos de forma y que integramos las sensaciones del mejor modo posible. Y es la posición de Wundt. Piensa que lo más importante no es la voluntad, sino la experiencia. El segundo personaje es Wolfgang Kohler, quien aportó el concepto de aprendizaje por Inzig, el cual se basa en ver la totalidad del problema y no con exactitud, aprendiendo así con la capacidad de razonar. Y continuamos con Kurt Kafka. Él se refería al aprendizaje temprano como un aprendizaje sensoriomotor y decía que este tipo de aprendizaje ocurre después de una consecuencia. Un ejemplo, un niño toca una estufa caliente, se quema y sabe que ya no tiene que volver a tocarla. Kafka también creía que gran parte del aprendizaje ocurre por la imitación, aunque argumentó que no es importante entender qué clase de imitación, sino más bien reconocer que es un acontecimiento natural. Kafka, el mayor tipo de aprendizaje es el aprendizaje ideacional, que hace uso del lenguaje. Kafka anotó que un momento muy importante en el desarrollo de un niño es cuando entiende que los objetos tienen nombre. Y por último, Lewin, quien propuso la teoría del campo. Afirma que las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma son condicionadas por la tensión entre la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa el espacio vital. Es decir, esta teoría afirma que es imposible conocer el comportamiento humano fuera de su entorno, de su ambiente. La conducta ha de entenderse como una constelación de variables interdependientes, las cuales formarían en el campo dinámico. Hay que destacar que Lewin formó a otros autores fundamentales en la psicología social y destaca una de sus obras, la teoría dinámica de la personalidad. Para terminar, les hablaré de la hermenéutica y de la fenomenología. Antes de terminar este video, quiero hablar de la hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica es la expresión y la interpretación de un pensamiento. La palabra viene del dios Hermes, quien traduce la voluntad de los dioses a un lenguaje accesible a los humanos. La hermenéutica es la teoría de la interpretación de cualquier cosa expresable lingüísticamente. Se basa en que desde el lenguaje se representa la realidad. No hay acceso al mundo sin mediación lingüística. Según Gadamer, entiende al ser como lenguaje, abro comillas. El ser que puede ser comprendido es lenguaje, cierro comillas. El lenguaje es parte del ser. Asimismo, el ser se comprende por medio del lenguaje. Gadamer habla que vivimos a partir de las interpretaciones. Para Heidegger, la motivación interpretativa es una preocupación sustantiva del hombre, puesto que le posibilita entenderse a sí mismo. Y en la fenomenología habla Husserl. Habla de la conciencia, que existe una intencionalidad, un individuo es consciente de alguna cosa. Intencionalidad como modo de percibir o conocer a alguien como resultado de un interrogante. Husserl, que se tienen que dejar los juicios, los prejuicios y solamente ver el epoché. El epoché es algo que está en su estado natural, sin los juicios y sin los prejuicios que se dan culturalmente. Pero para Heidegger lo que uno presupone son los que nos ayudan a comprender las cosas. Es decir, de acuerdo a nuestras vivencias interpretamos el mundo. Espero les haya gustado mucho este video. Adiós.